La lluvia no la humilló aquella noche. Ya llevaba la vergüenza dentro. Había sido abandonada por quien había jurado cuidarla, y la palabra que él pronunció al irse, fría, concisa, quedó resonando en las vigas de la casa como si fuera un veredicto. Evangeline cerró la puerta tras él con manos que temblaban menos por el frío, y más por la decisión de no llorar delante de un desconocido que aún llevaba su anillo, su nombre entre los labios. Escogió lo justo: una manta desteñida, el cuaderno de recetas de Marta envuelto en tela, unas pequeñas bolsas con hierbas secas, el relicario con la fotografía de su madre. Todo lo demás lo dejó a la intemperie, con la casa y el ruido de pasos que se alejaban. El marido empacó orgullo y declaración. Evangeline, en su silencio, empacó saber. Salió al filo de la noche con la lluvia mordiendo el rostro, como si el cielo quisiera borrar las huellas de quienes no supieron amarla. Caminó hasta la vereda, y luego bajó por la carretera enlodada, con los pliegues del vestido pegados al cuerpo y el cuaderno en su pecho como si fuera un niño enfermo. Cada paso era una pequeña conversación consigo misma. No permitir que la degradaran en la memoria de las vecinas, no permitir que la palabra, mal casada, se clavara más hondo. Recordó a Marta antes de que la primera tormenta se hiciera tormenta de verdad. La curandera había sido mujer de manos callosas, de risa arrugada como papel antiguo, de ojos que aprendían a ver donde otros pasaban de largo. Había enseñado a Evangeline a leer las hojas por su olor, a saber cuándo una fiebre pedía descanso y cuándo pedía sudor. Le había enseñado a escuchar el cuerpo como un animal que siempre dice la verdad si uno se decide a oírlo. «No es magia lo que hacemos», le decía Marta en voz baja, con el cuenco de madera humeando entre las manos. «Es oficio y paciencia. Trataremos de devolver lo que el tiempo derrama». A veces cantaba una cantiga para calmar al enfermo, una canción corta de su tierra que hablaba de panes, de madres y de pequeñas curaciones. Evangeline la tarareó en silencio mientras la lluvia la golpeaba, como si la melodía fuera un hilo que la conectaba con una casa que ya no existía. La noche abrió sus fauces enteramente en el momento en que Evangeline encontró al hombre en la cuneta. Primero distinguió el humo de un fuego que no era el suyo, luego un bulto oscuro más triste que la noche. Se agachó y la primera imagen que recibió fue la de una tela de lujo enlodada, un paño con brocados que asomaba de entre barro y sangre seca. Su corazón adivinó la verdad antes de que la vista la aceptara. Esa ropa no era de labrador ni de mercader. Tenía una dignidad violada. El hombre gimiendo insistía en no pronunciar palabra clara, pero su respiración era corta, rota. Evangeline aspiró. Concentró en ella la calma que Marta le había exigido como regla de trabajo. Su primera acción fue lo que cualquier curandera haría: evaluar. Vio la hemorragia, la mordedura del frío en la piel, el brillo febril en los ojos entreabiertos. Buscó en su bolsa vendas, una pequeña botella de alcohol de hierbas para limpiar, una cataplasma de raíz de gordolobo y salvia para detener la inflamación. No había tiempo para titubeos. El herido la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Sus manos, que debían haber sido dichosas en el contacto con lino fino, eran tensas y falsas. Evangeline sintió la ironía en el hueso. El mundo le había cerrado la puerta y ahora ella cerraba la vida de un hombre con las manos que el mundo había despreciado. No preguntó quién era, primero salvó. Mojó un paño en el agua tibia que había calentado en una chancha oxidada que llevaba en su bolsa. Limpió la herida con movimientos precisos. Aplicó la cataplasma y la aseguró con una venda improvisada. Habló en voz baja, sin esperar respuesta, y cantó la cantiga de Marta a ratos, no por religiosidad, sino como un metrónomo que ordenara el caos del cuerpo. Las horas se estiraron largas. La tormenta se convirtió en un metal que resonaba en los árboles. Evangeline improvisó un refugio con su manta y los restos de un carruaje destrozado. Encendió un fuego con la dificultad de quien no tiene más que su astucia. El humo le picó los ojos, pero no se permitió detenerse.
Preparó una decocción con unas hojas de menta y romero para fortalecer la sangre, y una sopa rala con cebada que ofreció con cucharas de madera que encontró en el costado del camino. Lo sostuvo como se sostiene a un animal de caza, con firmeza y con cuidado. Él despertó entre sueños cortos. Hubo un momento, apenas perceptible, en que sus párpados se abrieron y la luz de un relámpago dibujó la silueta de Evangeline sobre su rostro. Por un instante creyó ver a una sombra de madre, de enferma, de alguien que le ofrecía un lugar sin preguntas. Su voz era áspera. «¿Quién eres?», murmuró. Ella contestó con su nombre sin quitarle la mirada. «Evangeline». No habló de títulos ni preguntó por su sangre. Le lavó las manos, le cubrió con lo que tenía. Le limpió la suciedad como si eso pudiera limpiar también la idea de abandono que ella misma llevaba. En algún momento cercano al alba, mientras el hombre dormía, Evangeline volvió a su cuaderno. Lo sacó con dedos que aún olían a humo y a sangre, pasó la mano por las páginas manchadas de tinta y barro, y encontró la receta para una compresa febril. Añadió hojas de sauco, triturador de corteza, y calentó el remedio. Cada página del cuaderno era un mapa de voces. Allí estaban nombres y modos. Anotaciones de Marta con su letra menuda. No apresurar, no tocar cuando está fría la espalda. Y aquella sensación de memoria colectiva que la sostenía. Las manos de Evangeline temblaban menos cuando trabajaban con herramientas que conocía al dedillo. La noche perdía fuerzas, y el día llegó con un rumor distinto. Cascos de caballo, voces que se acercaban en cordura militar. Evangeline escuchó el contacto de la escolta mucho antes de verlas. Un son ajeno a las aldeanas, una disciplina que marcaba distancia. Se irguió, recogió sus cosas y se apartó a un costado, a la vez protectora y pequeña. Cuando las figuras llegaron, la sorpresa de los hombres al verla fue un animal nuevo. La presencia de una mujer solitaria junto al carruaje destrozado era, en su mundo, una sospecha. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó uno de los hombres, una voz que sonaba a mando. Miró las manos de Evangeline, la suciedad marcada bajo las uñas, las vendas improvisadas. Su mirada se posó luego en la tela de lujo manchada del herido, y en la manta raída que ella envolvía alrededor del cuerpo. «Lo encontré así», respondió ella con sencillez que no era desafío sino indicio de cansancio. «He hecho lo que pude». Los guardias no iban a aceptar explicaciones fáciles. Uno de ellos, un capitán de semblante cortante, empujó con el pie el carruaje. Las maderas chirriaron. Había orgullo herido en su gesto, y la idea de que alguien sin recursos, sin nombre ni casa, había estado más cerca de salvar a un señor que su propia escolta era una afrenta. Evangeline se mantuvo firme. Sus recuerdos de la voz de su marido, la indiferencia de los vecinos, la sonrisa seca de la tabernera, todo eso formaba una armadura que no la dejaba caer del todo. Uno de los caballeros avanzó y se inclinó sobre el herido con la práctica de quien sabe leer signos de sangre y tiempo. Su mirada se congeló cuando los ojos del hombre se abrieron, apenas, para fijarse en la mujer que le había tendido la mano. Allí hubo un intercambio sin palabras que era testigo de mayor verdad. La del sabor de la gratitud, la del reconocimiento silencioso. El herido intentó hablar, y entre dientes, nervioso, desorientado, emitió una palabra que Evangeline no alcanzó a escuchar porque el capitán ya había ordenado montar el carruaje con urgencia. «Llevadlo al castillo», dictó, como si con ese acto bastara para cerrar la noche. Luego miró a Evangeline con ojo de juez, y quizás con una pizca de curiosidad que no se permitía admitir. «Venga con nosotros». Era una orden envuelta en sospecha. Ella dudó. Tenía opción de desaparecer en los campos, de buscar un refugio entre aldeanas caritativas, de volver al lugar que había llamado hogar hasta pocas horas antes. Pero cuando miró al hombre, cuando vio el hueco que su intervención había rellenado, comprendió que su destino había entrado en otra órbita. Subir a la carreta del mismo hombre que ahora se tapaba con su manta no era un favor.
Era un contrato silente. Aceptó. No le gustó la idea de estar atada a personas que no conocía, pero la necesidad de tener un techo, siquiera el de una sala aséptica de un señor, fue más fuerte que su orgullo. En el camino hacia el castillo, mientras los caballos tiraban con esfuerzo, Evangeline oyó por primera vez ruido de murmullos que no eran de lluvia. Los soldados discutían en voz baja. ¿Cómo se había averiado la carreta? ¿Fuego enemigo? ¿Bandidaje? Nadie pensó que una mujer en la cuneta fuera la narradora de ese suceso. Cuando la puerta del castillo se abrió, un aroma distinto la recibió. Cera, madera barnizada, un humo de madera diferente, y un perfume tenue que le recordó a jardines que nunca había pisado. No era su mundo. Su mundo olía a barro y a estufa fría. Aquí había otro aire, uno que respiraba poder. La entrada estaba custodiada por estandartes y pillas de calor que no servían para su temblor interior. Evangeline cruzó la piedra pulida y pensó en el cuaderno de Marta, en las frases anotadas a mano. Si algo la mantenía entera era aquel libro. La letra de Marta. La certeza de que el saber le daba un lugar, aunque fuera provisional. Los sirvientes que la vieron pasar la miraron con esa mezcla de curiosidad que no aspira a simpatía. Algunos susurraron, otros la evitaron. La gobernanta del castillo, una mujer llamada Pembroke, y de semblante implacable, apareció con la rigidez de quien no tolera sorpresas. Sus manos eran de quien guarda la fortaleza de un lugar. Observó a Evangeline con la precisión de un cirujano. Le faltó tiempo para colocar la etiqueta social que, a ojos del servicio, correspondía curandera pobre en el mejor de los casos, posible ladrona en el peor. Evangeline habló de su labor con calma. Dijo que había atendido la hemorragia, que había aplicado cataplasmas, que poseía remedios. Pembroke la miró como se mira a un objeto feo que, por algún accidente, puede ser útil. ¿Tienes referencias?, preguntó Pembroke, como si el papel de la reputación fuera lo único capaz de sostener la credibilidad. Marta me enseñó, contestó Evangeline. No mencionó la trastienda de su noche, ni al marido que había cerrado la puerta. Explicó que tenía un cuaderno con recetas. Un cortesano, curioso, lo pidió. Evangeline lo sacó y extendió las páginas con el gesto de alguien que no está acostumbrado a ser exhibida. Las letras de Marta, la caligrafía pequeña y firme, hablaron por ella mejor que cualquier recomendación. Había nombres de plantas, anotaciones sobre tipos de fiebre, una minúscula hoja posterior con una lista de remedios para mordeduras. Pembroke hojeó sin emoción, hasta que el capitán interrumpió. «No podemos dejarla en la puerta», dijo. «La seguridad del duque, voz que venía de algún corredor más allá. Si ella la salvó, será necesaria, pero hay que saber si no es cómplice». Su mirada fue una mezcla de sinceridad y de cálculo. Un hombre herido vale dueños y deudas. Una mujer que lo atendió puede ser evidencia o peligro. Evangelina sintió con la humildad aprendida en años de sobremesas cortas y de puertas que se cerraron sin compasión. No necesitaba defenderse tanto como necesitaba no caer. Aceptó seguirlos. Le prometieron un lugar cerca del enfermo, una cama humilde, acceso a la despensa de hierbas y el uso de un pequeño cuarto para preparar pomadas. Pembroke la guió por pasillos altos, y en cada tramo vio un mundo distinto. Tapices que murmuraban historias de batallas y de linajes, candelabros que caían en cascada como pequeñas constelaciones, suelos que reflejaban pasos con brillo opulento. Evangelina atravesó aquella opulencia como quien atraviesa un cuadro que no le pertenece. Al llegar a la sala donde yacía el herido, la luz entró con timidez. Le pareció que el aire mismo vigilaba. El hombre despierto reconoció el canto de Marta en los labios de Evangeline, y abrió los ojos con un atisbo de sorpresa menguada. Cuando pronunció su nombre, un nombre que la gente adornaría luego con títulos y con especulaciones, su voz fue más clara que la del capitán, más humana. Esa claridad fue una grieta por la que Evangeline miró su propia soledad y vio, a través del rostro del herido,
una posibilidad de devolver lo que le habían quitado. Evangeline, dijo él con un hilo de voz. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Ella le dijo su nombre. No esperó reverencias ni agradecimientos pomposos. Hacer su labor, pensar en la receta de mañana, en la posición correcta de la almohada del hombre, en que la fiebre baje aunque sea a trozos. Esas cosas la mantenían de pie más que cualquier gesto de honor. Mientras acomodaba el paño, notó que alguien la observaba con especial atención. Un niño se asomaba detrás de una cortina. Ojos grandes, pequeños, desconfiados. Parecía haber aprendido a no fiarse de las manos desconocidas. Evangeline le sonrió a la criatura con una ternura que no buscaba reciprocidad. El niño se retiró, pero su presencia añadió otra textura a la noche, la de vidas tocadas en silencio por la enfermedad. La decisión se tomó sin ceremonias. El duque, o al menos el hombre que resultaría ser duque, aunque su título aún no se pronunciase con fuerza en su boca, comenzó a mejorar a pequeños intervalos. La fiebre respondió a las cataplasmas y al consuelo, no como un milagro, sino como la suma de cuidados constantes. Evangeline se instaló en un cuarto contiguo, con su cuaderno sobre la mesa, con frascos que se apilaban como una segunda familia. Cuando la oscuridad volvió a subir, ella comenzó su turno. Cuando la mañana titubeó, despertó para repetir. Los murmullos contra ella no cesaban del todo. Algunos criados la miraban con lástima, otros con recelo. Una voz que no quiso ocultar su desaprobación fue la de cierta dama del servicio, que señaló su ropa y su manera de hablar como si fueran delitos. Evangeline, sin exponerse, aprendió a contestar con hechos. La curación de una mano que dejaba de temblar, la sonrisa casi imperceptible que asomaba en la cara del hombre. Su reputación, si llegaba a formarse, lo haría por la insistencia de su trabajo, no por promesas ni por palabras. Durante las primeras noches, Evangeline no habló de su abandono. Guardó las palabras como quien guarda monedas para tiempos de escasez. Había una lógica en eso. No necesitaba compasión. Necesitaba un lugar donde su saber valiera. Y, sin embargo, cuando el silencio la visitaba en la madrugada, su cuerpo se acordaba de la mano que había cerrado la puerta con indiferencia. A veces, tocaba el relicario en su cuello y fingía que la fotografía albergada dentro aún la miraba con reconocimiento. A veces, en la soledad de aquel cuarto pequeño que le habían dado, tarareaba la cantiga que Marta le enseñara, como quien reza a un oficio y no a una divinidad. Afuera, la corte empezaba a agitarse con preguntas que tenían el tono del cuchicheo. ¿De dónde venía esa mujer? ¿Qué buscaba? ¿Era posible que fuera más que una curandera? Las brumas de la mañana se enroscaban en las almenas, y con ellas se colaban rumores. Había quienes veían en su llegada una imagen incómoda, el choque entre la necesidad del poderoso y la dignidad del pobre Salvador, y quienes, por el contrario, tanteaban la posibilidad de aprovecharse de su ignorancia. Evangeline lo notó todo. Aprendió a esquivar miradas que querían devorar su historia para convertirla en chisme. El duque, cuando tuvo fuerzas, habló con ella un par de veces en voz baja. No eran conversaciones profundas, preguntas sobre remedios, comentarios sobre dolores viejos, una observación sobre la firmeza de su mano. En una de esas charlas nocturnas, cuando el viento contaba historias en la chimenea, él murmuró su nombre, Nathaniel. Evangeline no escondió la sorpresa. Conocía los nombres de muchos señores por noticias y por el rumor de la comarca, pero los títulos no eran su lengua. Nathaniel de Ravendor sonaba a algo que la separación de su marido no lo había sido. Grande, inaccesible. No permitió que la deferencia se metiera en su trato. Le dio medicinas. Lo escuchó cuando dijo que recordaba fragmentos del viaje y de una embestida que había desviado el carro. Cuando su voz se quebró al intentar nombrar qué había sentido en el pecho, Evangeline supo que no hablaba de un hueso roto, sino de una herida más profunda, la del abandono por los suyos,
por la gente que espera que uno sea fuerte por ambos sexos. En esos minutos, Nathaniel tuvo su propia mirada interior. Viéndola mover las vendas con cuidado, notó una ausencia de teatralidad. Sus dedos eran manos de oficio, no fingían para obtener méritos. En su silenciosa contemplación, Nathaniel reconoció que había algo inusual en aquella mujer. En un mundo donde las apariencias compraban viajes y lealtades, la presencia de alguien que no pedía más que un espacio para trabajar, le resultaba tan ajena como un animal doméstico que se mostrara sin cadenas. Aquello le produjo curiosidad y, sin que lo admitiera ante sí mismo, un primer atisbo de deuda. La noche trajo nuevas molestias. Un criado del castillo que no le era afín, registró un pequeño hallazgo y lo interpretó con rapidez maliciosa. Encontró entre las cosas de Evangeline una bolsita con unas monedas pequeñas y un fragmento de encaje que, para su ojo de menosprecio, parecía demasiado para quien debía rondar miserias. Lo dijo en voz baja y sembró sospecha. Fue una sombra apenas, una semilla de acusación que alguien atento sabría regar. Evangeline escuchó rumores, como quien oye a través de una puerta. No respondía. Su trabajo era su escudo. Pensó en Marta, en la costumbre de anotar todo en el cuaderno. Si existiera alguien que pudiera corroborar su oficio, lo haría con la evidencia de las curaciones, no con papeles. Así fue como, sin buscarlo, la mujer encontró su defensa. El hombre que había salvado respiraba con más calma. La fiebre descendía a trozos, la cojera cesaba. Esa era su carta de presentación. Cuando al fin el día se desplegó en luz clara, alguien del círculo íntimo del duque convocó a un médico del pueblo. Los hombres con polvos de academia murieron de condescendencia al entrar. Miraron los frascos de Evangeline como quien mira una rareza de feria. Uno de ellos hizo un gesto que pretendía desprecio, y Pembroke lo sujetó con una mirada que hizo que la arrogancia retrocediera. El cuidado fue bueno, dijo ella sin añadidos. Siga la receta de la mujer. El gesto fue una pequeña victoria no anunciada. A esa hora, en la cocina del castillo, un criado dejó caer una frase que, para Evangeline, tuvo el tono de un presagio. No faltará quien quiera sacar beneficio de su presencia. Evangeline la oyó como si se tratara de un viento que anuncia lluvia. Sentía, desde lo más profundo de su cuerpo, que entrar en aquel lugar era como meterse en un tejido donde cada hilo tiraría de otro y donde su pequeña sabiduría podría ser usada o devorada. No lloró, no gritó. Hizo lo que mejor sabía hacer. Trabajó. La primera parte de esa vigilancia cerró con una escena que para Evangeline fue tan sencilla como reveladora. Había logrado que el hombre comiera algo. Le había untado una cataplasma en la pierna que antes apenas respondía. Cuando, por un instante, él pudo sentarse apoyado, la luz que se derramó por una pequeña ventana le golpeó el rostro con dulzor. Evangeline lo observó con la calma que le daba el cansancio bien ejercido. Tal vez, pensó, su vida no volvería a ser la de antes. Tal vez ahora pertenecería a algo que no eligió y que no había buscado. Había en eso un riesgo, sí, pero también una posibilidad de meter el cuaderno de Marta, ese trozo de casa que la seguía, en un lugar donde alguien lo mirara con respeto. Antes de que se cerraran por completo las puertas de una nueva jornada, alguien dejó caer una última nota de inquietud. La presencia de un extraño emblema en la carroza destrozada, un sello que algún avaro del pueblo reconoció y que puso nombre a la nobleza implicada. Evangeline oyó el nombre con una mezcla de miedo y de ironía. Nació, en su pecho, una pregunta sin forma. ¿Hasta qué punto su acto de salvar a un hombre herido la anclaría para siempre a un mundo que la había dejado en la lluvia? Si esta historia te conmueve, y quieres seguir hasta descubrir qué le ofrece el castillo a una mujer que fue abandonada, suscríbete para no perder el desenlace. La puerta de la sala se cerró, y la marcha de pasos se fue consumiendo en el corredor. Evangeline quedó sola con el hombre que respiraba más acompasado, con su cuaderno oxidado por la humedad y con un fresco sabor a hierbas en las manos.
Afuera, más allá de la piedra, la lluvia había amainado. Adentro, nuevas tormentas comenzaban a formarse. Algunos ojos la mirarían con gratitud, otros con resentimiento. Y en algún rincón donde no llegaban las voces, el nombre de su esposo, la humillación, aún ardía como brasas que tardan en apagarse. Evangeline, sin embargo, recogió sus utensilios, preparó otra bolsita de pomada y se dispuso a vigilar una vez más, con la paciencia de quien sabe que la curación es un trabajo lento y que la justicia, cuando llega, necesita tiempo para atar cabos. Evangeline volvió a la vigilia con los dedos manchados de ungüento y la certeza pequeña y terca de quien sabe que el trabajo sostiene más que la reputación. La habitación contigua se impregnó otra vez del olor a romero y al humo tenue de la vela. Afuera, el castillo respiraba tranquilo. Adentro, la vida se ordenaba en rutinas mínimas: medir la temperatura, cambiar compresas, mantener la almohada alta, susurrar la cantiga de Marta para que la respiración se hiciera pareja. Cada gesto tenía la precisión de una plegaria sin religión. Atención, tiempo, constancia. Esa era su medicina. Los días que siguieron fueron una mezcla de cuidado y de pequeñas pruebas. Nathaniel mejoró por arriba y por dentro. Sus ojos recobraron un brillo mesurado. Su voz dejó de quebrarse con el esfuerzo de nombrar el dolor. Caminaba con apoyo cuando el sol pegaba en la mañana, y por las tardes se quedaba largo tiempo en silencio, sentado junto a la ventana, dejando que la vista se perdiera en los prados que el castillo dominaba. Evangeline observó esos silencios con atención profesional. No solo se curaba el cuerpo, también se cosían los bordes rasgados del ánimo, pero con costuras lentas. El niño, Theo, era otra cura. Al principio se ocultaba tras las cortinas, un pequeño animal esquivo que había aprendido que las manos extrañas podían hacer daño. Tenía cicatrices en la voz. A veces se sobresaltaba con ruidos cotidianos. Otras noches recorría la villa en sueños y lloraba sin otra palabra que un gemido. Evangeline halló en él una paciente que respondía a las mismas reglas que los mayores. Confianza construida en actos repetidos. Le llevó un muñeco de trapo cosido con retazos de tela que encontró en la despensa. Se sentó en el suelo y le mostró cómo cuidarlo, cómo curar sus heridas imaginarias con hojas de lavanda y un canto de Marta. El primer día que Theo permitió que ella le tomara la mano sin apartarse, Evangeline sintió que algo se movía en su pecho, una ternura que no buscó nombres ni promesas. Le cantó la cantiga hasta que el niño cabeceó dormido. Cuando lo dejó, la respiración de Theo era tan igualada que parecía una mar en calma. La corte, sin embargo, no dormía. Los pasillos repetían rumores como eco de campanas. Algunos eran curiosos, otros venenosos. La mirada de la señora Pembroke alternaba entre la desconfianza y un cálculo frío. Una curandera que resultaba eficaz era, a la vez, una herramienta y un peligro. Los criados que miraban a Evangeline con rechazo no lo ocultaban. No se acostumbra a ver a quien proviene de la lluvia recibir los favores de una casa donde hace poco cada favor tenía precio. Hubo gestos que la hicieron darse cuenta de la hostilidad organizada. Un cojín colocado deliberadamente en el suelo cuando ella entró a la sala. Una bandeja con manjares que fue retirada en silencio por una criada que se negó a pasarle el plato. Comentarios insinuantes sobre su pasado que se deslizaron en voz baja como cuchillos. Evangeline aprendió a no responder a las trampas. Su escudo fue el trabajo, y cuando la irritación amenazaba, recordaba la voz de Marta. Haz lo que sabes, y la paciencia será tu testigo. No tardó en aparecer la primera acusación formal, y no fue en forma de gritos, sino de papeles fríos. En la bodega, un alajero encontró una cadena desaparecida. En la despensa, según algún testigo que habló con prisa, faltaron monedas. Alguien con precisión dejó pistas que conducían a la puerta de Evangeline. Una pequeña aguja de costura con hilo idéntico al del muñeco de Theo.
una pieza de encaje que no pertenecía a su ropa habitual. Todo aquello fue reunido con la ostentosa solemnidad de quien prepara un juicio, y la semilla de la sospecha germinó en murmullos. Evangeline sintió la punzada de la injusticia como un viejo dolor en la costilla. Sabía que no podía competir con la violencia de una acusación falsa. No tenía sirvientes, ni respaldo, ni una voz que resonara en las cámaras del poder. No obstante, al mismo tiempo que el rumor se encendía, Nathaniel actuó con una calma que parecía contradecir su recién recuperada fragilidad. No fue una defensa emotiva ni un gesto de nobleza sin sentido. Él ordenó investigar. Ese fue su primer acto, que no estuvo dictado por deuda sino por curiosidad y por algo más sutil. Un sentido del honor que no aceptaba que una mujer que lo había cuidado fuera reducida a ladrona por conjeturas y envidias. Los días de investigación fueron discretos y metódicos. Nathaniel designó a un escribano de confianza y a un notario que conocía los papeles antiguos. Pidió que se reunieran testimonios con cuidado, que no se confiaran en la opinión de un único criado, y que se buscara todo indicio de manipulación. El proceso fue lento, exacto, casi académico, y en cada paso, Evangeline observó cómo la justicia podía ser una herramienta bien usada o un disfraz para más injusticias. Ella no pidió favores, dejó que la verdad se moviera por su curso. Mientras tanto, profundizaba su vínculo con Theo de maneras pequeñas y decisivas. Un día, el niño se despertó con la voz entrecortada. La noche anterior había soñado que su madre lo dejaba en un bosque. Evangeline se sentó en la cama, tomó sus manos pequeñas entre las propias y le habló sin palabras grandilocuentes, solo con tonos y caricias que reconstituían seguridad. Le mostró su relicario. Le contó sin dramatizar que ella también había sido abandonada y que había sabido construir su camino con lo que le quedaba. No buscó que el niño la comprendiera en su totalidad. Buscó que sus temores se suavizaran. A la semana, Theo dejó de despertarse con alaridos. Sonreía por momentos y dejó que su muñeco viajara con él, incluso cuando los criados lo ridiculizaban. Su progreso no fue instantáneo. Fueron marcas pequeñas en la arena que, sumadas, hicieron una playa firme. La tensión en la corte creció con la cocción de pequeñas maldades. La pareja Ashford, antigua familia relacionada con los negocios de los alrededores, hombres y mujeres que medían sus relaciones según beneficios posibles, apareció como un hilo conductor de la animadversión. Había quienes decían que su interés en desacreditar a Evangeline no era personal sino un movimiento calculado. Si el duque reconocía a la curandera, otras figuras podrían sentir en peligro su propia influencia. Los Ashford tenían deudas, conexiones y una habilidad para comprar testimonios. Su modus operandi era tan eficaz como cínico: ofrecer monedas a alguien que luego declarara haber visto, a cambio de no ser descubierto. Y cuando se levantó la acusación formal, se supo que en el proceso habían participado testigos cuyo relato contradecía su propia sombra de integridad. Nathaniel, sin embargo, no se conformó solo con recabar testimonios. Ordenó que se revisara un cofre que había sido encontrado en la carroza destrozada la noche del accidente. Procedió con la calma de quien sabe que las pruebas mienten si no se las mira a la luz adecuada. El cofre contenía, además de algunos objetos de uso personal del viajante, documentos que parecían fuera de lugar. Una carta con el sello de Hardwick, un viejo recibo, un pergamino con una firma que pertenecía a un nombre que Evangeline solo había visto en veces en el cuaderno de Marta. Aquellos papeles, estudiados con cuidado, comenzaron a dibujar una cartografía diferente. Quizás la historia de Evangeline y su pasado no era lo que algunos murmuraban. Hubo noches en las que Evangeline no supo si esperar miedo o alivio. La posibilidad de que el pasado traicionara su modestia la inquietaba tanto como la posibilidad de restituirle nombre. Marta, en su memoria, le vino con una anécdota. Una vez le había contado que las familias con títulos solemnes
dejaban trazas en papeles que, cada tanto, la historia descolocaba. Los papeles dicen más que la lengua de los vivos, le había dicho Marta con su voz rasposa. Evangeline, que había memorizado aquella frase como quien memoriza una receta, se agarró a ella. La corte se preparó para una audiencia pública cuando los indicios llegaron a un punto innegable. Nathaniel invitó a los principales testigos y a los acusadores a presentar sus pruebas. Ordenó, además, que algunos peritos revisaran la autenticidad de un par de documentos. Entre esos papeles el notario encontró una carta que, aunque manchada, llevaba un sello legítimo y una firma que coincidía con trazos que Marta había alguna vez copiado para ella. La carta era de Lord Hardwicke, un pariente lejano, y con nombre cuya mención en las notas de Marta aparecía varias veces. El documento, fechado años atrás, describía disposiciones que indicaban la existencia de un legado dirigido a una mujer de sangre de Hardwicke, que, por circunstancias de la vida, había sido cuidada en secreto. Las palabras no eran un cheque en blanco de riquezas, sino un registro solemne, reconocimiento de parentesco y asignación de bienes y responsabilidades modestos, suficientes para dar nombre y sostén a quien los reclamara. Evangeline leyó la carta por primera vez con los ojos fijos en una sola línea, un reconocimiento que era, a la vez, alivio y vértigo. Sentía que su vida hasta entonces, la casa, el marido que le dio la espalda, la lluvia, era ahora un hilo que la unía a algo mayor. No era una corona ni una usurpación. Era la confirmación de que su existencia había tenido raíces menos azarosas de lo que ella imaginaba. Al mismo tiempo, comprendió que esa carta la convertía en un objetivo. Los Ashford y otros podían ahora intentar apropiarse de aquello por métodos menos elegantes que el litigio: difamación, sobornos, pruebas falsas. La carta por sí sola no la protegía. Necesitaba que se validara su autenticidad y que la verdad se impusiera en voz alta. La audiencia fue uno de esos días en que las paredes del castillo se llenan de resonancias como si fueran tambores. La sala principal se vistió de formalidad. Estandartes, funcionarios y una tribuna para quienes habrían de hablar. Nathaniel presidió con la autoridad que le daba su título y con la atención que le otorgaba la proximidad al afecto. Evangeline, con el cuaderno de Marta bajo el brazo, se sentó en la penumbra lateral, observando a las personas que la miraban a la vez con expectación y con veneno. No hizo declaraciones largas. Su verdad la había mostrado en actos: las curas, el cuidado, las noches de vela. En esa sala, sin embargo, era necesaria la palabra formal que sellara y legitimizara. Los primeros turnos fueron de los testigos, y algunos, con voz temblorosa, relataron hechos contradictorios. El notario presentó su análisis del recibo hallado en la carroza. La tinta, al ser analizada por un químico de la corte, mostraba marcas de antigüedad consistente con el fechador del papel. La filigrana en el pliego coincidía con otras cartas de la casa Hardwicke. Pero la pieza decisiva fue la comparecencia de un joyero del mercado, cuya coartada había sido comprada inicialmente. Bajo la presión de la verdad y una evidencia documental que lo dejaba sin salida, confesó que había recibido moneda a cambio de una declaración falsa. La sala se estremeció con la confesión. La palabra soborno cayó como lluvia fría. Uno por uno, los testigos que habían sido comprados comenzaron a tambalear. Las sombras de la mentira se hicieron visibles. Los Ashford intentaron contraatacar con rapidez. Presentaron un certificado supuestamente firmado por un ex-escriba que aseguraba que la curandera había sustraído objetos. Sin embargo, Nathaniel pidió que supervisaran la tinta y la impresión del sello. Un perito hizo pruebas de comparación de caligrafía y, con paciencia, mostró que las letras del supuesto ex-escriba no coincidían con la mano supuesta. Había, además, una huella de cera con un sello que era una imitación burda del original. La evidencia física, expuesta con claridad,
desarmó la trama de apariencias que se había tejido para incriminar a Evangeline. En la pausa que precedió la lectura final de los documentos, Evangeline sintió una mezcla de alivio y fatiga. Miró hacia la galería donde Theo observaba la escena con una expresión que había aprendido a ser adulta demasiado pronto. El niño le sonrió con timidez. Ella le respondió apretando sus dedos bajo la mesa, un gesto que valía más que 1000 palabras. La lectura de la carta de Lord Hardwicke fue un momento de solemnidad íntima. El notario pronunció las frases antiguas y dejó que el nombre de Evangeline flotara en la sala con la ligereza de quien recupera algo perdido. Las implicaciones legales se hablaron con términos corteses: reconocimiento de parentesco, asignación de patrimonio menor, derecho a reclamar un apellido. Para Evangeline, aquellas palabras eran un puente entre la vergüenza que la había marcado y la dignidad que le devolvían. La condena social cayó en dirección contraria a los acusadores. Los Ashford, descubiertos en maniobras, vieron cómo su poder se deshielaba. La confesión del joyero, la evidencia técnica del perito y la coherencia de los papeles pusieron a la luz su interés y su ruina moral. No fue una carnicería pública. El castillo no alentó la humillación sin límite. Hubo consecuencias legales, sanciones, restitución de lo sustraído, y una serie de declaraciones que dejaron en evidencia la mezquindad de quienes habían intentado comprar la verdad. La justicia, en su paso ermitaño, hizo algo más que castigar. Colocó a la curandera donde correspondía por derecho y por hechos. Evangeline sintió que la habitación se abría como quien respira después de un largo esfuerzo. No fue que la vida se transformara en una serie de flores instantáneas. Fue, más bien, que el viento que la había zarandeado comenzó a quedarse más quieto. Nathaniel la buscó al terminar la audiencia, y sus palabras no fueron grandilocuentes ni dramáticas. La sinceridad le bastó. «No pedí que te trajeran por caridad», le dijo mientras caminaban por un corredor menos iluminado. «Te traje porque alguien debía escuchar la verdad y porque no podía permitir que se te arrancara de las manos. No solo eso, aprendí a apreciar la calma con la que trabajas». Evangeline le devolvió la mirada con la mesura de quien sabe que las palabras pueden convertirse en promesas. «Hice lo que sé hacer», contestó. «No vine aquí buscando un nombre. Si ha sucedido algo diferente, no ha sido intención mía». Sus conversaciones, después de la audiencia, se volvieron más frecuentes y menos instrumentales. Ya no eran solo sobre recetas o ventas de ungüentos. Empezaron a bordear asuntos personales. La manera en que Nathaniel recordaba a su hermana muerta, la vez en que él sintió que la responsabilidad le venía encima como una armadura demasiado justa. Los pasajes memoria res de Evangeline sobre Marta hablaban a la luz de candelabros y en largos paseos por el jardín trasero del castillo, donde Evangeline empezó a cultivar, con la aprobación de Nathaniel, un pequeño huerto de hierbas. La intimidad entre ellos creció en forma de confianza y de silencios compartidos. No hubo gestos imposibles ni promesas temerarias. Las miradas se hacían más largas. Los roces de manos se produjeron con naturalidad, y un requisito persistente de cada encuentro fue el consentimiento claro y la ausencia de presiones. Nathaniel no ocultó su posición ni intentó usarla para apresurar nada. Evangeline, por su parte, guardó su independencia como un bien sagrado. El equilibrio entre poder y libertad fue la regla que ambos, de modo tácito, acordaron respetar. En una noche en que la luna se derramaba pálida sobre los muros, Nathaniel habló con franqueza de lo que sentía. Fue una confesión sin pompa, sin promesas de rescates. Habló de deuda moral, de reconocimiento, y terminó con una pregunta que era a la vez humilde y clara. «Evangeline», dijo, con la voz rota por la verdad, «no puedo borrar lo que te hicieron. Lo único que puedo ofrecer es mi lugar, mi protección y mi respeto. Quisiera que aceptes caminar a mi lado si tú quieres. No por deber, sino porque deseo que quieras».
Evangeline percibió en sus palabras la honestidad que tantas veces extravió en el lenguaje de los poderosos. No fue una declaración de poder, sino una petición con los términos puestos encima de la mesa. Consentimiento y libertad. Ella pensó en su vida, en la lluvia, en el cuaderno de Marta, en la falta de hogar que se había convertido en un oficio. Pensó en Theo, que ahora sonreía con más naturalidad. Pensó en el tiempo que la curación necesitaba y en el lugar donde sus manos podían plantar un huerto de verdad. No fue un rápido sí ni un rechazo. Fue primero una reflexión. No vine para cambiar mi nombre por un título, respondió con calma. Vine para hacer lo que sé y para que, quizás, la gente aprenda a respetar lo que hago. Si estamos juntos debe ser por elección, por las cosas simples que podemos compartir, no por la posición que ocupes. Nathaniel asintió, y en ese gesto hubo un pacto. No hubo un anillo lanzado al viento, ni promesas de un futuro sin fricciones. Hubo el reconocimiento de que su relación debía crecer con cuidado y con voluntad. Decidieron comprometerse a construir una familia que no se impusiera por poder, sino que se forjara día a día. Evangeline aceptó, no por escape de su pasado, sino por la posibilidad de pertenecer a un proyecto mutuo. Los preparativos para la unión fueron modestos en lo material y ricos en sensación humana. Evangeline insistió en que la celebración no fuese una exhibición de pompa, sino una reunión de quienes compartían su camino. Los criados que la habían apoyado, las mujeres de las aldeas que la habían cobijado, algunas voces de la corte que ahora miraban con respeto. Ella propuso que una parte del banquete se destinara a alimentar a los vecinos pobres, y Nathaniel aceptó sin dudar. La boda, entonces, fue un acto público que buscó reparar más que impresionar. Una reparación simbólica por lo que la justicia había hecho y por lo que la vida todavía podía ofrecer. La ceremonia se celebró en la capilla pequeña del castillo y luego en los jardines donde Evangeline había plantado romero y lavanda. Theo caminó junto a ellos, llevando el muñeco que se había convertido en símbolo de su recuperación. Las cantigas de Marta sonaron, esta vez entonadas por voces humildes que se unieron a la música mayor de la celebración. Evangeline no llevaba vestido de seda. Eligió una prenda sencilla, cosida con retazos de telas que le recordaban a su madre. Hubo lágrimas y risas, y en cada gesto se percibió la sensación de justicia que el tiempo había ido labrando. La vida después de la boda fue, como había prometido Evangeline, un trabajo compartido. El castillo se fue llenando de plantas, bancales de hierbas, un invernadero donde ella enseñó a algunas mujeres del pueblo a preparar ungüentos y a leer las hojas en su olor. Creó una pequeña escuela donde las niñas y los niños del lugar aprendían a cuidar, a curar heridas sencillas, a tejer y a leer. Nathaniel se implicó en las decisiones cotidianas de esa nueva casa. Aprendió a conocer cada planta por su nombre. Trabajó junto a ella en el huerto y se mostró a la vez como protector y compañero. Theo, que antes se había escondido, encontró su lugar en aquella nueva familia. Mostraba un interés vivaz por las plantas y en las tardes seguía a Evangeline al invernadero. Ella lo instruía con paciencia. Cómo cortar una hoja sin arrancar la raíz. Cómo preparar una infusión que calmara un dolor de garganta. El niño, por su parte, comenzó a hablar de futuro con la naturalidad de quien recobra deseos. «Quiero plantar semillas», decía. Evangeline sonreía, y veía en esas palabras la certeza de que la reparación actúa en la sucesión de actos simples. Hubo reconciliaciones y también conflictos. Algunas voces de la nobleza tardaron en aceptar a la mujer que venía de la lluvia con el título de esposa del duque. Los Ashford pagaron sus deudas ante la ley, pero la sombra de su vileza quedó como advertencia para quienes medían todo en monedas. Evangeline impuso, con serenidad, un nuevo tono en las relaciones de la casa. Exigió respeto, no sumisión,
Pidió educación, no humillación. Algunas criadas respondieron con lealtad, otras se resistieron. En todo, guardó la compostura que Marta le había enseñado, una mezcla de firmeza y de ternura. Con el tiempo, la reputación de Evangeline como curandera creció, pero ya no estuvo marcada por la precariedad de la noche en que la lluvia la arrojó al mundo. Los que la buscaban la encontraban en su invernadero o en su cuarto de curas, y la mayoría venía con la humildad de quienes no esperan milagros sino cuidados. Ella enseñó que las curas no son promesas, sino procesos, que un cuerpo pide constancia y que la paciencia es una forma de amor práctico. Un día, algún tiempo después de la boda, Evangeline encontró en su cuarto una nota anónima que, en lugar de insultarla, contenía una oferta. Un pequeño terreno en la linde del bosque para plantar más hierbas y para crear un jardín que atendiera a los enfermos del camino. No supo quién la dejó, pero lo interpretó como la consecuencia natural de su trabajo. Fue un claro gesto de que su paso por la casa había abierto una puerta que otros preferían mantener abierta. El final de la historia no fue un cierre estruendoso, sino una suma de escenas sencillas. Una mañana en la que Theo trajo una jarra con flores recogidas en los bancales. Una tarde en la que Nathaniel y Evangeline planeaban las compras de semillas. Una noche en la que la cantiga de Marta se escuchó junto al fuego, mientras el viento anunciaba la próxima lluvia. En uno de esos atardeceres, Evangeline miró su reliquia de la madre, y, por primera vez desde la puerta cerrada por su marido, sintió que su identidad no estaba en una etiqueta que otros colgaran, sino en la labor que sostenía su día a día. Hubo un detalle que cerró el ciclo con ternura. Durante la primera primavera en la que las semillas que ella plantó germinaron con vigor, Theo, ya más confiado, le entregó a Evangeline un pequeño paquete envuelto. Dentro, había una tela bordada con un motivo de flores y una nota escrita con la letra infantil que, sin pretenderlo, mostraba la recuperación de su voz. «Para que siempre tengamos casa», decía. Evangeline no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de cumplimiento. Cuando la paz se asentó, en el castillo se trabajó en proyectos que iban más allá de la propia casa. Evangeline estableció acuerdos con la comunidad para proporcionar remedios a cambio de ayuda en el huerto. Nathaniel instituyó medidas para reparar el vínculo entre la nobleza y las aldeas cercanas, buscando que las antiguas distancias se convirtieran en puentes. Fue un proceso gradual, con tensiones y retrocesos, pero la dirección estaba marcada: justicia, responsabilidad y cuidado. Cierta tarde, mientras arreglaba unos frascos en la mesa de curas, Evangeline sintió un movimiento en su vientre distinto a cualquier otra cosa que había conocido. No fue una sorpresa abrupta. La sensación llegó como una promesa lenta. Dio la noticia a Nathaniel con la misma calma que impregnaba sus actos. Él la miró con una mezcla de asombro y devoción. No hubo gritos ni festejos desmedidos. Hubo una reunión íntima, donde la alegría se expresó en decisiones prácticas. Preparar una habitación para el niño, pensar en el nombre, planear cómo mantener el invernadero mientras ella descansaba. El anuncio se compartió con quienes la rodeaban, y se celebró con el mismo gusto sencillo con el que habían celebrado la boda. Comida comunitaria, cantigas, manos colaborando. La maternidad que se asomó fue otro aprendizaje. No fue una imposición de destino, sino una elección compartida que la convirtió a Evangeline en figura aún más central de la casa. Enseñó a niños y niñas a conocer las plantas, a leer el cuaderno de Marta como quien lee un mapa de la vida. Theo, que ahora no era ya solo un niño recuperado sino un aprendiz entusiasta, se convirtió en pequeño auxiliar, y la casa se llenó de risas y de pasos corridos. Los años que siguieron no borraron por completo la memoria de la noche en que la lluvia la había dejado sola. Evangeline guardó aquella experiencia como quien conserva una cicatriz que recuerda la resistencia. Sin embargo, la palabra abandonada perdió su filo. Fue reemplazada por el verbo encontrar. Encontró un oficio que la sostuvo,
una comunidad que aprendió a respetarla, un hogar que construyó junto a quien la reconoció y la quiso con libertad. En la última escena de la casa tal y como la conoció, se sentó en el porche con Nathaniel a su lado, y Theo corriendo por el jardín con otros niños. Miró las filas de hierbas alineadas como una cartografía de su vida, y pensó en Marta, en su risa, en sus recetas, en la cantiga que seguía siendo el latido de muchas curaciones. Evangeline tomó la mano de Nathaniel, entreabriendo los dedos, y no encontró en ello una prueba de pertenencia por título, sino un acto de alianza. La historia que comenzó con una puerta que se cerró y una lluvia que mordía el rostro terminó, en su justa medida, con la certeza de que pertenecer se labra más con actos repetidos que con gestos espectaculares. Evangeline no buscó venganza, buscó hogar, y lo encontró no porque lo reclamó con ferocidad, sino porque lo edificó con paciencia, habilidad y corazón. La justicia la restituyó, el amor la sostuvo, la comunidad la protegió. Si esta historia te conmovió y crees en las segundas oportunidades, compártela con alguien que necesite escucharla, y deja en los comentarios cuál momento te emocionó más.